alguna forma el liberalismo, y como bien lo mencionábamos recién, ¿no? Y como bien lo explica también Deirdre McCloskey a lo largo de todos sus escritos, esta manera en que el liberalismo no juega y no entra dentro de este mapa de izquierdas y derechas. Esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario y hoy tenemos un lujo, un placer, un privilegio. Se suma con nosotros Antonella Marti. Ella es una multiplicidad de cosas. Es escritora, es conferenciante, tiene su muy exitoso podcast en Spotify, Hablemos Libertad. Es directora del Centro de Estudios Americanos en Fundación Libertad. Es fellow de la Fundación Internacional para la Libertad, directora del Centro para Latinoamérica de Atlas Network. También, decíamos, es escritora, publicó su primer libro en su momento titulado La dictadura intelectual populista, ya por el año 2015. En 2018 publicó su segunda obra titulada Lo que todo revolucionario del siglo XXI tiene que saber, y su tercer libro titulado Capitalismo, un antídoto con la pobreza en 2019. Seguramente está trabajando en algo nuevo, ya nos lo contará. Antonella, ¿cómo estás? Garrett Edwards te saluda. ¿Cómo estás, Garrett? Muchas gracias por la invitación. Qué placer estar acá con vos. El placer es todo nuestro, Anto. En un año que siempre nos quedamos cortos con la adjetivación, ha sido complejo, ha sido complicado, ha sido extraño. Y tenemos una pregunta que le venimos haciendo a nuestros entrevistados últimamente al comienzo de nuestras charlas y que tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué aprendiste, Antonella, en este año de pandemia? Bueno, la verdad que el 2020 fue un año de muchos desafíos, ¿no? Incluso personales, donde vimos cómo las libertades nos terminaron, bueno, como muchos gobiernos a lo largo de todo el mundo nos coartaron, ¿no? Las libertades en una manera increíble, una manera impensada de alguna forma. Y eso personalmente, claro, a uno lo afecta, ¿no? A uno le toca este tipo de cosas, a mí atravesándolo desde Madrid, después me tocó en Argentina, después en Estados Unidos, un poco de viaje en viaje, pero creo que el gran desafío fue entender, y que creo que también nos deja esta gran lección para no solo los latinoamericanos, no solo para los argentinos, sino para todo el mundo, del peligro que es tener gobiernos tan grandes y gobiernos con tanto poder, el peligro que puede significar para el individuo, el peligro que puede significar para las libertades precisamente de cada uno de nosotros, y que tenemos que estar cada vez más pendientes y atentos, ¿no? Cuando encontramos a estos gobiernos que buscan de alguna forma imponernos sus propias decisiones de cómo se debe vivir la vida, qué se debe cuidar, qué no. Así que creo que ese es uno de los aspectos, ¿no? Que más llamó la atención, el gran poder que se le puede otorgar a los gobiernos, y que muchas veces se hace a cambio de cierta seguridad ficticia o de cierta salud ficticia. Entonces, creo que el coraje ahí está en seguir defendiendo la libertad por sobre todas las cosas, Garrett. Es difícil saber, Antonella, antes de terminar de cruzar el puente o el túnel o el mar, ese océano en el que nos encontramos, quiénes van a ser los ganadores y quiénes van a ser los perdedores en todo esto. Pero si tuvieras que adelantar desde tu opinión experta las tendencias que fuiste viendo en todo esto, ¿quiénes te parece que van a terminar mejor a nivel Estado y quiénes peor cuando podamos ver la película completa? Bueno, creo que si hacemos un poco el análisis de lo que ha sido la región latinoamericana y también de dónde han venido las grandes soluciones a estos problemas que nos ha traído la pandemia, muchos dicen, bueno, es que el Estado te salva. La realidad es que el mercado es el que ha demostrado ser el más eficiente. Y cuando hablo de mercado hablo de individuos, no es una multinacional que manipula el mundo como muchos personajes de la izquierda suelen creer que es lo que nos referimos cuando hablamos de mercado, sino todos nosotros, individuos que intercambiamos bienes y servicios
de manera voluntaria, creando valor, ¿no? Creando valor, que creo que ese es el punto más importante para entender que el mercado y la creación de riqueza no es un juego de suma cero, sino que es crear valor e intercambiar de manera pacífica, de manera voluntaria, a través del comercio. Entonces, creo que, digo, si nosotros hacemos un poco un repaso a lo largo de toda la región, a lo largo de América Latina, hemos visto países que, bueno, medianamente han estado con una tendencia mucho más cercana a aferrarse a la idea del Estado grande, del Estado como un mecanismo, una vía, un vehículo para resolver, entre comillas, los problemas, cuando en realidad vemos que ha sido el gran generador y multiplicador de problemas, al menos en el caso argentino. Creo que en el caso argentino quedamos muy a la vista cómo estos procesos de pandemia y de cualquier crisis, ¿no? Cualquier situación nos muestran que al final más gobierno no es la respuesta a los problemas que el mismo gobierno, ¿no? Nos está generando a todos nosotros. Así que creo que esto, digamos, respondiendo un poco a tu pregunta, creo que tiene mucho más que ver quizás con hacer un análisis de los hechos, de la realidad, de cómo se encuentra la situación de las libertades en cada uno de los países latinoamericanos, cuáles han tenido una mayor tendencia hacia la libertad y cuáles han tenido una mayor, digamos, tendencia hacia optar por digamos, distintos gobiernos que se mostraban como los grandes protectores, los grandes mesías, estos grandes salvadores. Y bueno, evidentemente el caso de Argentina ha resultado lamentable, ¿no? A la hora de evaluar el trabajo y lo que se ha hecho y cómo se ha desempeñado este gobierno a lo largo de esta gestión de pandemia, que bueno, esperemos que de alguna forma nos termine de hacer ver a los argentinos que un gobierno así, digamos, no es posible, ¿no? Para la Argentina, y que esto es inviable y que el peronismo evidentemente ha fracasado, ¿no? Creo que esta pandemia nos tiene que dejar en claro que el peronismo no funciona, que este tipo de modelo y este tipo de sistemas que ponen al gobierno por encima del individuo nos deja muy en claro que no podemos seguir esperando resultados o distintos o buenas soluciones de parte de modelos que son vetustos, ¿no? De modelos que vienen del siglo pasado fracasando continuamente, y que obviamente recurren siempre a una restricción, ¿no? De la libertad. Entonces, simplemente una cuestión de tendencias y cuestión de ver cómo se han desempeñado distintos países a través de, ¿no? Cuáles han seguido más la libertad económica, la libertad política, las libertades individuales, y cuáles han optado por un gobierno restrictivo o cuasi leviatán de alguna manera, ¿no? Para ponerle título. Mencionabas recién, Antonella, el caso argentino, cuando titulabas tu más reciente libro, Capitalismo, un antídoto contra la pobreza, era el 2019, y uno tenía la idea quizá en ese momento de que muchas tendencias de la Argentina iban a poder revertirse, de que la Argentina no iba a continuar el camino que ya viene llevando desde hace décadas, y los recientes números de pobreza en nuestro país obviamente que preocupan y que preocupan mucho. 6 de cada 10 chicos, si redondeamos, es pobre, lo cual demuestra ya a las claras lo que ha sido un fracaso de todo el siglo XX y del siglo XXI. ¿Cómo pensás que puede llegar a avanzar esta situación en los próximos años, si la Argentina no toma las soluciones adecuadas? Bueno, nada, bien, ¿no? Creo que si seguimos por el camino en el que estamos, los argentinos vamos a terminar cayendo, ¿no? Del barranco al que nos estamos dirigiendo, y si es que ya no estamos caídos, ¿no? Creo que esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos: ¿en qué lugar estamos los argentinos hoy? Creo que los indicadores, y bien lo señalabas recién, Garrett, nos muestran que la Argentina, digo, se está hundiendo cada vez más. Estamos en una situación prácticamente insostenible en términos políticos, en términos económicos, teniendo más de la mitad de la población argentina viviendo de alguna forma del Estado, y teniendo un sector privado demasiado pequeño, ¿no? Prácticamente 7 millones de personas manteniendo a más de 20 millones de personas. Eso a la larga se vuelve insostenible, porque además castigamos la riqueza, además castigamos la generación de empleo.
perseguimos a las empresas exitosas, a las pymes, a los negocios, a todo aquel que quiere progresar, que quiere trabajar, lo perseguimos con impuestos, lo perseguimos con regulaciones, lo perseguimos con burocracia, y un gobierno así, digamos, nos termina demostrando que un sistema de esta manera es insostenible, ¿no? Es insostenible porque tenemos demasiado Estado y no se le permite a los argentinos progresar, no se le permite a los argentinos salir adelante, no se les permite desempeñarse en las tareas en las que cada uno lo puede llevar adelante de mejor manera. Se prohíbe el éxito, se prohíbe el éxito, se prohíbe la creación de riqueza. Todo eso es de alguna manera ilegal. Entonces, mientras sigamos yendo por ese sendero de políticas equivocadas, ¿no? Que ya bien lo mencionabas en el comienzo, venimos de largas décadas, ¿no? Desde el siglo pasado, de una concepción tóxica, ¿no? Estamos un poco en esa relación tóxica los argentinos con la idea de gobierno, con un peronismo que ha hecho lo que quiso, ¿no? Que ha gobernado en la manera en la que le ha dado la gana, haciendo y deshaciendo a gusto. Entonces creo que mientras los argentinos no entendamos eso, vamos a seguir hundiéndonos cada vez más, ¿no? En un camino de pobreza, de violencia, de hambre, que creo que se ve mucho, ¿no? Es muy evidente cada vez más, porque al final del día, ¿quiénes son los que se llenan de dinero? Y bueno, los políticos. La fiesta política sigue estando vigente, la fiesta política se sigue pagando, y eso se hace claramente a costa de la pobreza de una sociedad argentina que, bueno, que ya no puede más. Una sociedad argentina asfixiada de impuestos, con una de las presiones tributarias más elevadas prácticamente del mundo, con una cantidad de regulaciones, digo, es insostenible este modelo y este sistema político y económico. Decís, Antonella, la fiesta, uno no puede olvidar aquel título mágico de Mario Vargas Llosa con la fiesta del Chivo, cuando piensa en la región, cuando se preocupa por lo que ha sucedido muchas veces en Latinoamérica. Y uno tampoco puede olvidar lo que fue una frase en su momento polémica del expresidente Mauricio Macri, apenas comenzaba la pandemia en el año 2020. Él estaba en Guatemala y decía que el populismo era peor que el coronavirus, y que era un virus peor que el coronavirus. ¿Te parece acertada esa apreciación? ¿Cómo ves el tema del populismo en estos contextos tan cambiantes que hemos tenido últimamente, donde parece ser que muchas veces la solución que se ofrece es más Estado, más control, más vigilancia y menos derechos individuales? Bueno, a ver, este virus yo creo que sin lugar a duda ha venido a alimentar un poco a estos movimientos populistas, ¿no? Y en muchos sentidos creo que también un poco a ese resurgir de cierto nacional populismo que vemos a lo largo del mundo, ¿no? Que pega muy fuerte a lo largo de Europa. Creo que el caso de Europa es muy preocupante, ¿no? A la hora de analizar cómo se ven estos procesos de populismos, no solamente de izquierdas, sino también de derechas. Creo que ambos lados son condenables y tenemos que mencionarlo y tenemos que decirlo, porque para los liberales no, como no existen dictaduras buenas ni dictaduras menos malas, tampoco existen populismos buenos ni populismos menos malos, todos los populismos son condenables. Entonces, creo que este desenlace que se está dando a lo largo de Europa, donde vemos cada vez con más fuerza el resurgir de la xenofobia, del racismo, del nacionalismo, de las políticas anti-inmigración, de este rechazo a todo lo desconocido, ¿no? Que también, bueno, por supuesto, el virus vino a sumarse también a este modus operandi como un mecanismo, una vía para limitar esas libertades de los individuos. Creo que eso nos termina demostrando el peligro, ¿no? Ante el que se encuentra Europa, el peligro ante el que se encuentra el mundo, ¿no? Porque, digo, nuestro continente no está completamente protegido de este tipo de movimientos nacional populistas. Lo hemos visto con la presidencia del presidente Donald Trump, lo vemos en Brasil con Jair Bolsonaro, ¿no? Hay distintos movimientos a lo largo del continente y a lo largo de, bueno, precisamente una Europa que ahora lo está padeciendo, ¿no? De una de las peores maneras, y a lo largo digamos, prácticamente todos los países. No hay país que esté libre de ese nacional populismo que tiende a esa derecha peligrosa, que nos ha demostrado, ¿no? Y creo que por eso los liberales tenemos que marcar y dejar bien en claro cómo nosotros, digamos, no somos obviamente de izquierda, pero tampoco somos de derecha, no estamos en ese, esto lo dice muy bien y lo explica muy bien Deidre McCloskey, la economista norteamericana. Digo, el liberalismo está fuera
de ese mapa de izquierda y de derecha. Entonces, digo, este resurgir, este rebrote de estos nacionalpopulismos los vemos también, por supuesto, como una respuesta a aquellos populismos de izquierda, pero la pregunta acá es, digo, ¿nosotros vamos a seguir creyendo que el populismo de izquierda se combate con populismo de derecha? No, creo que eso está muy claro. ¿Por qué? Porque es como un péndulo, ¿no? Cada vez va de un extremo a otro extremo y cada vez va con más fuerza. Entonces, no podemos dudar a la hora de hacer estos análisis, ¿no? Y de condenar de igual manera a ambos populismos que son muy peligrosos, digo, ¿no? Esto lo hemos visto, lo vemos con el FPO en Austria, lo vemos con Matteo Salvini en la Lega de Italia, lo vemos con, digamos, con distintos movimientos a lo largo de España, ¿no? Como el de Santiago Abascal con Vox, lo vemos en Finlandia con un partido verdadero finlandeses, lo vemos en Francia con el movimiento de Marine Le Pen, están, digamos, en prácticamente todas partes, ¿no? En Bélgica con el Vlaams Blok, en Dinamarca, en Holanda, incluso en Hungría, el caso de Hungría muy peligroso con personajes como Víctor Orbán, ¿no? Que hoy presentan este proyecto del Estado iliberal y que de alguna forma encarnan esa Europa ideal de todos estos nacionalpopulistas, una Europa cerrada, que rechaza la globalización, que rechaza al inmigrante, homófoba, xenófoba, racista, islamófoba incluso, ¿no? Y que busca aplicar, digamos, a través del Estado un modelo de vida, ¿no? Para el resto de la gente, aplicar a través del Estado una moral puntual y específica, y que muchas veces estos movimientos caen en esos discursos de esa batalla cultural, ¿no? Que es algo que también utilizan mucho estos personajes, ¿no? Cuando en realidad digo, es un concepto bastante errado, y esto lo explica muy bien el autor argentino Ricardo Rojas, ¿no? Tiene un artículo muy interesante sobre la cuestión, se titula Una postilla sobre la batalla cultural, donde prácticamente desmenuza, ¿no? Este concepto que utilizan estos personajes basados, ¿no? En la ideología y el desarrollo teórico de Antonio Gramsci, ¿no? Un poco esta cuestión de la hegemonía cultural y tal, pero creo que al final del día la cultura, ¿no? Al igual que el lenguaje, al igual que el mercado, digo, son órdenes espontáneos, no es algo que alguien tiene que, digamos, aplicar a través de conceptos y términos bélicos, porque estamos, o sea, si hacemos eso estamos cayendo en un grave error, ¿no? Porque la batalla no siempre, digamos, es una cuestión de una batalla te lleva a que vos querés pelear por algo y que querés imponer algo sobre otra cosa. Entonces esto quiere decir que vos querés imponer una cultura o imponer ciertos valores por encima de otros, cuando en realidad la cultura es un orden espontáneo, vuelvo a insistir, ¿no? Entonces se caen todo este tipo de conceptos que, bueno, forman parte de una narrativa que está claramente obsesionada con ciertos valores, ¿no? Con cierta moral, de alguna manera bastante inquisidora, que, bueno, forma parte de estos movimientos y sistemas que se desempeñan de esta manera a lo largo de toda Europa y que los vemos a lo largo también de nuestro continente, incluso a lo largo del mundo, ¿no? También India está pasando por un proceso similar, ¿no? Con este movimiento también nacional populista, de movimientos que buscan insistir, ¿no? En esta concepción de soberanía nacional, de gobierno cerrado, digamos, sociedades herméticas, donde se restringen definitivamente las libertades de los individuos y son los individuos los que terminan cada vez más perjudicados, Garrett. Qué buena descripción, Antonella, que nos hacías en estos minutos recién de un montón de problemáticas recientes en lo que tiene que ver con la política, en lo que tiene que ver con la sociedad, en lo que tiene que ver con esa dicotomía quizá antigua, quizá perimida, pero que todavía nos sirve para entender mucho del espectro político actual, con eso de los populismos de izquierda y los populismos de derecha, con esto de ciertos fanatismos que se han generado en todo el mundo, que quizá en alguna época los más chicos se dedicaban, no sé, en los 90 a elegir si les gustaban más los Caballeros del Zodíaco o Dragon Ball, pero que parece que ha pasado al mundo de la política y están los que se ponen la remera con la cara de Trump o los que se piensan que Bolsonaro es alguna suerte de adalid de algo cuando no es adalid de nada, no es más que un político más en el esquema, peor o mejor según las consideraciones que correspondan, pero un político más. Y uno se pregunta ahí, Antonella, que vos rescatabas lo que había sido en su momento esta idea de Deirdre McCloskey, de un liberalismo que está por encima de esas divisiones, por encima de esas diferencias, en un esquema de mapeo completamente distinto. ¿Qué rol te parece que tiene que jugar el liberalismo entonces en todo esto que está sucediendo ahora, que parece ser bastante convulsionado, bastante caótico y bastante complejo como fenómeno, ¿no?
Bueno, fíjate que ese es uno de los grandes debates, ¿no? Que creo que se tienen que dar hoy en día, porque de alguna forma el liberalismo, y como bien lo mencionábamos recién, ¿no? Y como bien lo explica también Deirdre McCloskey a lo largo de todos sus escritos, esta manera en que el liberalismo no juega y no entra dentro de este mapa de izquierdas y derechas. Y creo que la respuesta tiene que estar en demostrar cómo la libertad es y tiene que ser la gran solución ante todos estos colectivismos que vemos y que siguen insistiendo y que no son algo nuevo, ¿no? Sino que tienen también toda una tradición histórica, una tradición académica a lo largo del mundo, ¿no? Pero creo que el desafío está ahí en también poder presentar y mostrar al liberalismo como lo que realmente es y no como esa quizás faceta infiltrada, ¿no? Que ha tenido a la hora de mostrarse muchas veces únicamente preocupado por la economía, algo que, digamos, el liberalismo históricamente no ha hecho únicamente, digo, ha sido sí un gran trabajo y una idea por reforzar la importancia de las libertades económicas, de la libertad de comercio, de los derechos de propiedad, de la división del poder, digo, las libertades económicas y libertades políticas, pero también la libertad individual, y creo que eso es algo que el liberalismo sin lugar a duda ha hecho a lo largo de la historia. Entonces, volviendo un poco también y parafraseando a Deirdre McCloskey en esto, es un poco este concepto de cómo yo soy libre de mover mis manos hasta donde llega tu nariz. Y creo que al final del día es eso el liberalismo y eso es lo que tenemos que demostrar, ¿no? Y no imponer, porque, digamos, acá los que buscan imponer son estos movimientos conservadores, estos movimientos nacional populistas, ya sean de izquierda o de derecha, ¿no? Pero buscan imponerte una moral y una manera de vivir la vida, y el liberalismo no te dice cómo vivir, el liberalismo busca que seas vos el que elija cómo vivir su propia vida y también que respetes y que dejes que los demás vivan su vida de la manera en la que más les gusta vivirla, ¿no? Entonces, creo que estos son tal vez los puntos que hoy como liberales tenemos que tener más que claros. Me venía a la cabeza una imagen, Antonella, de una saga que vos conoces mucho. Es como si se pusieran el overol naranja para pilotear el X-Wing, pero en el fondo tienen el casco del Stormtrooper guardado en el armario. Se ve que ahí están las cosas que piensan realmente muchos de los que dicen defender las ideas de la libertad. Te llevo para otro lado y que tiene que ver con lo prospectivo, que tiene que ver con lo proyectivo. Lo charlábamos fuera del aire, pero sería muy interesante que se lo cuentes a la audiencia. ¿Qué se viene con respecto a lo literario, a lo que estás armando de Antonella Martí? Bueno, muy pronto se viene un libro nuevo, sale publicado el día 12 de mayo, con lanzamiento en España, con editorial Planeta, Deusto. Se viene un libro nuevo que es también, bueno, de alguna forma bueno, yo escribí prácticamente la mitad del libro, pero el resto es también una recopilación de distintos ensayos de pensadores liberales, ¿no? A lo largo del mundo, no solamente de Iberoamérica, sino también de todo el mundo. Tenemos participación de autores como el sueco Johan Norberg, ¿no? Que escribió un libro maravilloso que aprovecho a recomendar, que se llama Los grandes avances de la humanidad, y Open, que es el nuevo libro sobre la importancia de tener sociedades abiertas y este desarrollo, ¿no? Evolutivo que se va dando. También participan autores como Mario Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner. De hecho, la misma Deirdre McCloskey nos hace el epílogo al libro, así que la verdad que muy contenta con este nuevo producto que se titula, ¿no? El Manual Liberal, y que busca de alguna manera mostrar y representar cómo el liberalismo va mucho más allá que únicamente la libertad económica, ¿no? Que es además una manera de vivir la vida, que es además algo que se preocupa, ¿no? Genuinamente por el individuo, ¿no? Por los seres humanos, y que además el socialismo, digamos, históricamente, si uno lo analiza, ha traído los grandes desastres, ¿no? A lo largo de la humanidad, y no solo el socialismo, el marxismo, el comunismo, todas estas ideologías que recurren a esta manera nefasta, ¿no? De entender la vida
y de renegar, ¿no?, con la libertad. Creo que esto, digamos, si lo vemos históricamente, queda muy claro. Es una cuestión de hechos, es una cuestión de contarlo y es una cuestión de empezar a poner sobre la mesa estos debates. Así que también se analiza mucho este tema, pero también hablamos de aspectos que tienen que ver con la legalización de las drogas, ¿no?, como una manera también, una gran herramienta, no solo para defender la importancia y la libertad de consumo del individuo y que cada uno pueda hacer lo que quiera con su cuerpo, sino también como una forma de darle un golpe, un jaque a esa violencia producto del evidente narcotráfico, ¿no?, resultado y consecuencia de esa fallida guerra contra las drogas. Ahora, también tocamos aspectos como el feminismo liberal, ¿no?, como el feminismo históricamente desde la primera ola representado, ¿no?, por mujeres como Mary Wollstonecraft y demás, ha sido una lucha contra el Estado, ¿no?, una lucha por la igualdad ante la ley, una lucha por plantarse frente al Estado y no por pedirle al Estado que nos resuelva los problemas, ¿no? Entonces, la base que siempre termina siendo esa, la igualdad ante la ley. Y después aspectos que tienen que ver con esquemas también, ¿no?, religiosos muchas veces, que esto también lo desarrolla muy bien el autor argentino José Venegas, lo hace con su originalidad de siempre, esa pluma tan magnífica que tiene, esa manera tan fantástica, ¿no?, de explicar cosas complejas en palabras tan sencillas y de una manera tan simple, ¿no?, y lo hace muy bien. Y después temáticas, obviamente, que también tienen que ver con libertades individuales, libertades sexuales, libertades culturales y demás, ¿no?, que también forma parte de esa gran columna vertebral que es el liberalismo, que no es solamente libertad económica y libertad política y propiedad privada y libre mercado, si bien todo eso es fundamental y parte esencial del esquema liberal libertario, pero también hay otros aspectos que tenemos que poner sobre la mesa, así que la idea de este libro es presentar esos temas, ¿no? Nos queda la última pregunta, se la hacemos a absolutamente todos nuestros entrevistados, porque tiene que ver con el nombre del programa, es un juego de palabras, es la inquietud. ¿Qué inquieta a Antonella Martí? Bueno, ahora estoy, la verdad que si hablamos de inquietudes quizás intelectuales, ahora estoy trabajando mucho aspectos sobre religión, ¿no? Trabajando mucho un análisis o un poco de research sobre temas de religión, de desarrollos también incluso evolutivos a lo largo de nuestra historia. O sea, es que a mí me gusta mucho la física, me gusta mucho la historia del cosmos, ¿no? Yo soy un fiel seguidora de Carl Sagan y demás, ¿no? Personas y físicos, ¿no?, de la talla incluso de Carlo Rovelli, que es uno de mis favoritos, un físico italiano, y creo que todos estos aspectos son totalmente aplicables, ¿no?, a la manera de vivir la vida. Entonces, cómo esto se contrapone con muchas ideas religiosas, ¿no?, que a la vez también terminan de marcar esto que es un poco la crítica, ¿no?, que de alguna manera nos hacía la pensadora ruso-norteamericana Ayn Rand, ¿no?, que escapó de la Unión Soviética, llegó a los Estados Unidos y que entendía muy bien el problema de las sociedades que se basan en el misticismo, en el dogmatismo y en todos estos aspectos que aniquilan la individualidad, ¿no? Y bueno, por supuesto la religión como una de las grandes críticas, a uno de los grandes puntos a los que critica Ayn Rand. Y bueno, ahora estoy justo terminando de leer un libro fantástico de Sebrelli, Dios en el laberinto, también esta crítica a las religiones me parece un libro fantástico, lo estoy disfrutando mucho. Así que bueno, académicamente dando vueltas un poco en todo este proceso, pero bueno, de resto también pensando cómo seguirá la situación global en torno a estas libertades perdidas. El caso de Argentina siempre también es una gran inquietud, porque no sabemos en qué va a derivar tanto populismo, en qué va a derivar tanto peronismo, si esto finalmente se va a resolver y también qué tenemos digamos, en la vereda de enfrente, porque no vemos tampoco muchos personajes políticos que nos muestren a una visión distinta de Argentina, ¿no? Así que son muchas las inquietudes, Garrett. Muchas gracias, Anto, por estos minutos que te has tomado para charlar con nosotros y con esta audiencia. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a vos, un placer como siempre acompañarte y te agradezco enormemente. La teníamos a Antonella Martí aquí con nosotros en La Inquietud por CNN Radio Rosario.
Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.